así es como se dio la oportunidad de entrar en el mundo del multicarrier con la larga distancia y se creó esta empresa Americatel, en la cual hicimos el lanzamiento del 1977, que fue muy exitoso. Si quieres trabajar con plataformas de clase mundial, te tienes que ir a la nube. Ya veo mucho esfuerzo y que las empresas, las telcos, invierten muchos recursos, no solamente en tecnología, sino también en recursos humanos para poder cumplir con la regulación, ¿no? Toda la parte de automatización con inteligencia artificial es algo relativamente nuevo, ¿no? Pero ya está pasando de la exploración a la ejecución. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de CEO Telecom, espacio de conversación con los líderes más representativos en el ecosistema de conectividad digital. En esta oportunidad vamos a conversar con quien lidera una empresa que se ubica en el ámbito de integradora de soluciones tecnológicas orientadas a la mejora de la experiencia del cliente. Espero haberlo dicho de manera apropiada. Y en efecto, de lo que se trata es de cómo aplicar las tecnologías para la atención de clientes en empresas que tienen una cantidad bastante significativa de usuarios, ¿no? Es decir, cientos de miles, millones, que es el caso, como suele suceder, en telecomunicaciones. Para ello, vamos a conversar con Carlos Leca, gerente de país de Six Bell. Bienvenido, Carlos. Hola, Carlos, un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Lo dije bien? Sí, 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 lo dijiste Integradora bien. de soluciones tecnológicas para la mejora de la experiencia cliente. Así es. O sea, un poco el core nuestro es cómo mejorar la travesía, lo que se llama el journey del cliente, Sí, la travesía que tiene un cliente desde que quiere explorar y buscar un servicio, pasando hacia la venta, la cobranza, la facturación, los reclamos, las consultas, todo lo que significa la postventa. todo lo que significa la postventa y después toda la capa, esa es la parte de las soluciones de contacto, después viene toda la parte de soluciones analítica, qué está pasando en ese journey y cómo, digamos, hacernos las preguntas de si lo estamos haciendo bien o cómo hacerlo mejor y si estamos cumpliendo con las expectativas del cliente. Y algo que ya está bastante más en boga es el tema ya de la automatización, utilizando, digamos, plataformas de inteligencia artificial, ¿no? Excelente. Vamos a entrar en el detalle un poco más sobre ello en un momento. Antes de repasar el modelo de negocio de Sixbel y en qué consiste estos servicios que estás mencionando acá en el Perú y que además va a verticales que más allá de las telecomunicaciones, un poco sobre ti, Carlos, ¿no? Tú tienes una extensa trayectoria, nos conocemos hace buen tiempo, una extensa trayectoria en telecomunicaciones, pero de inicio diríamos, no eres ingeniero, y lo digo así porque estamos en una industria con un alto componente de ingeniería. Así Cuéntanos, es. por favor, sobre tu trayectoria. ¿Eres de profesión administrador de empresas? Sí, soy administrador de empresas y con, digamos, y con una especialización en marketing y ventas, en la cual siempre ha sido el mundo en que más me he movido, ¿no? Siempre has estado orientado a eso y ahora vamos a ver justamente cómo de diversas industrias en las cuales estuviste primero, llegaste al sector telecomunicaciones en un momento en que hacía falta mucho esfuerzo precisamente en marketing y ventas. ¿En qué industrias estuviste antes de llegar a Telecom? Básicamente lo que es consumo masivo en varias empresas, pero sobre todo en la que más estuve, que estuve como 6 años antes de entrar al mundo de telecomunicaciones y que fue una experiencia bastante rica en todo lo que se hizo, es en Luchetti, ¿no? Que estuve como 6 años. Ahí empecé como jefe de marketing y terminé como gerente comercial de la empresa, ¿no? Es decir, como mencionabas al comienzo, siempre vinculado al ámbito comercial, Como gerente comercial, así como es. gerente comercial. Así es. Y fue allí que llegaste al sector telecomunicaciones en un momento en el que el mercado se estaba terminando de abrir, inicios del siglo. Cuéntanos cómo fue esa entrada al sector telecom. Bueno, ahí ya, digamos que habían empresas, digamos, privadas, ya se había privatizado la industria hace un buen tiempo. Y lo que se estaba empezando a ver es lo que sucedía en otras partes del mundo, que era la compartición de la infraestructura de las empresas de telecomunicaciones para dar servicios a otros operadores, ¿no? Y acá así es como se dio la oportunidad de entrar en el mundo
del multicarrier con la larga distancia y se creó esta empresa Americatel, en la cual hicimos el lanzamiento del 1977, que fue muy exitoso. Y aparte de ser muy exitoso, revolucionó y cambió lo que era el mundo de la larga distancia, ¿no? Que era algo impensable o algo muy, muy caro, y estaba metido dentro de los presupuestos de las empresas y de las familias, y que hoy día ya simplemente toda la comunicación en el mundo es gratuita, ¿no? Entonces, Sí, pasé por toda esa etapa eso fue un lanzamiento que se hizo en el 2002, si mal no recuerdo. Y mira, estamos ya casi 20 años después, 23 años después, en la cual la larga distancia ya no existe. básicamente ya no existe. es un servicio extinto. Así es. Sí, mira, quizás algunos de quienes nos acompañan en la audiencia, si son bastante jóvenes, podrían no conocer el servicio de larga distancia. Y más aún, de manera previa a la apertura del mercado en este servicio, cualquiera que haya vivido fuera del Perú, cualquier peruano que haya vivido fuera del país en la década previa, la última década previa al cambio de siglo, recordará lo costoso que era llamar a la familia cuando uno quería, ¿no? Comunicarse por teléfono bajo las modalidades anteriores. Entonces, efectivamente, este mecanismo de 19XX, que es el genérico, y cada operador tenía una numeración diferente, pero todos recordamos que 1977 fue la numeración que tuvo mayor difusión y mayor alcance en el mercado. Y ahí estuviste ahí, sí. Muy bien, entonces Americatel fue donde tú estuviste, que fueron parte del grupo Entel. Pasado el tiempo estuviste en algunos otros, en otras áreas de responsabilidad en Americatel y luego en Entel. Es decir, entraste en el mundo telecom por el lado fijo o por el lado móvil. Yo entré por el lado fijo, que era la larga distancia, y Americatel evolucionó en convertirse en un operador B2B para empresas de todos los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Y eso fue un poquito digamos, el pie derecho con el que entró Entel al Perú, en la cual Americatel era el grupo Entel, le reportábamos a Entel Chile, y Entel Chile decidió comprar Nextel, y Americatel de alguna manera se convirtió en Entel, pero ya siendo un operador básicamente móvil, ¿no? Correcto. Y ganando por aquella época, para quienes lo recuerdan, una banda de espectro radioeléctrico para lanzar el 4G. El 4G. Sí, en efecto. Bien, hiciste un recorrido naturalmente en el ámbito comercial, B2B, si recuerdo bien, en el caso de Entel. Sixbel, ¿cómo así, digamos, está vinculado a Telecom Sixbel? Si ya nos cuentas un poco sobre el modelo de negocio, si nos detallas un poco más sobre qué significa este alcance de soluciones tecnológicas para la mejora de la experiencia cliente. Bueno, la atención a los clientes siempre ha sido un desafío. Digamos que todo empezó desde que tú empiezas a tener una agencia para atender a un cliente o un teléfono para poder recibir llamadas, para poder atender a tus clientes o para poder venderles. Cuando todo esto fue evolucionando sobre plataformas, digamos, o centrales telefónicas corporativas que se iban adecuando e iban evolucionando, tratando de mejorar, digamos, la atención a los propios clientes, pero siempre con un problema de saber, de tener indicadores o conocer si el nivel de satisfacción de los clientes era el adecuado, o cómo también poder capitalizar una llamada de un problema para poder convertirla en una oportunidad de fidelizar a tu propio cliente, ¿no? Entonces, ¿y cómo darte cuenta que los agentes que tienes contratados, ya sea telefónicos o presenciales, puedan tú tener la garantía de que están haciendo lo correcto para fidelizar al cliente, o simplemente se está convirtiendo en un problema de conflicto de tus propios clientes con la empresa? Y sobre todo que el cliente reciba un mensaje coherente de los diferentes canales de atención. Absolutamente. Entonces, esto se manejaba así hasta que empezaron a abrirse nuevos canales de atención. Entonces, empezó a abrirse, por ejemplo, todos los canales digitales, por Facebook, WhatsApp, etcétera. Redes sociales. Redes sociales. Pero cada vez que una empresa abría un canal, era un ecosistema nuevo, porque no estaba integrado uno con el otro. Entonces, en lugar de tener una solución adicional
con un canal adicional para brindar una mejor atención a tu cliente, terminando siendo un problema de cómo administrar y cómo unificar la atención por todos esos canales. Y de pronto, por querer dar más alternativas de puntos de contacto, terminabas creando una situación no cómoda para el No cliente cómoda por esta y que falta podía de, ser inclusive contraproducente para el cliente. sí, Entonces, por esta falta de integración entre los diversos canales. exacto. Entonces ahí es donde empieza a evolucionar a niveles agigantados, a una velocidad tremenda, empiezan a evolucionar las plataformas de contact center, como se llamaban anteriormente, ¿no? Los centros de contacto. Los centros de contacto. En la, Que antes eran centros de llamadas, call centers, así es. y que ya evolucionaron a ser centros de contacto por ser multiplataformas. Por ser multiplataformas. Y de alguna manera, ¿y cómo hacer para que tú tengas bajo una misma plataforma y con el mismo equipo de trabajo de experiencia al cliente, tú poder armar una estrategia coherente y que sea trasladable al canal que tú decidas atender o al canal que el cliente decida por dónde quiere comunicarse? Y que tenga la misma atención, con la misma, digamos, con el mismo mensaje y elementos de interacción, si es por teléfono, o si es por canales digitales, o si es por presencial, ¿no? Entonces ahí todo un desafío de cómo atiendes al cliente y cómo después hacer, digamos, la evaluación del análisis de los KPIs con los cuales tú atiendes para poder saber si tus clientes están satisfechos o no están satisfechos con tu servicio. Queda claro por lo que mencionas que esta integración de soluciones tecnológicas orientadas a la experiencia cliente, en el caso de ustedes, está abocada a empresas que tienen una cantidad de clientes bastante grande. No sé si existe un umbral, pero en todo caso estamos hablando de cientos de miles, de millones. En ese sentido, ustedes atienden a verticales que van más allá de telecom. Aquí conversaremos Claro. mucho más sobre telecom, pero si nos cuentas cuáles son esas otras verticales en las cuales con las No, cuales ustedes colaboran. digamos que la banca tiene también millones de clientes. Tienes las utilities, Servicios los públicos, servicios públicos. electricidad, saneamiento. Así es. Todo lo que son, por ejemplo, clínicas, tienen decenas de miles de clientes. Universidades, colegios, que tienen también decenas o cientos de miles de clientes. Tienes las cajas municipales, que Entidades financieras en general. entidades Entonces. financieras en general. Y así seguramente Ya, otras que... O sea, todo, digamos que todo, toda, digamos, empresa que a su vez tenga por lo menos alguna decena de miles de clientes en la cual ya es imposible poder atenderlos de una manera manual, llamémoslo así, Ujú. tú necesitas apoyarte en la tecnología para poder brindar una atención de excelencia y ser competitivo, ¿no? Porque hoy en día tienes que pensar que es mucho más rentable mantener a un cliente que traer a un cliente nuevo. Por más que los centros de atención te sirven para vender y traer nuevos clientes, pero también para mantener a tus clientes satisfechos de tal manera que no se vayan a la competencia, ¿no? Como bien dice un principio, el marketing es mucho más eficaz retener a un cliente que conseguir uno nuevo. Incluyendo en la parte de cobranza. O sea, antes la antigua estrategia de cobranzas era prácticamente coaccionar a un cliente. Hoy día, digamos, las estrategias de cobranza están más orientadas a entender más por el porqué y el motivo y poder clusterizar los motivos de cobranza para poder aplicar diferentes estrategias en función de las realidades de cada uno de tus clientes y aplicarlas de tal manera de ser, digamos, poder Ser ir con ellos, empático de ser repente. empático es la palabra, es ser empático con la realidad de tu cliente y poder acompañarlo y poder solucionarlo y de tal manera que eso se convierta Que sigan juntos. en una herramienta, que sigan exacto, contigo. una herramienta más de fidelización que de coacción, ¿no? Sí, sí. De acuerdo. Bueno, ¿qué tiempo lleva Sixbel en el Perú? En el Perú tiene 8 años, pero es una empresa que tiene más de 30 años en el mercado. Sixbel nace hace más de 30 años como cuando fue a una empresa de telecomunicaciones en Chile
a venderle una cajita para que esta empresa de telecomunicaciones pueda vender, digamos, conectividad o soluciones de teléfonos al sector no bancarizado, y básicamente era las primeras soluciones de prepago que se hacían. Entonces esta nace en Chile con esa solución, y esta misma empresa llevó esa solución a Brasil, y así nació Sixbel Brasil. Después Brasil compró una operación en México y en Colombia, y se fue también a México, a Colombia, Centroamérica, y hace 8 años entró al Perú. Cubre buena parte de América Latina entonces. Sí, bueno, en verdad desde Perú también manejamos Ecuador y Bolivia, ¿no? Pero sí se trabaja toda Latinoamérica desde cada uno de los países o de las oficinas regionales. ¿Y tú llevas a la compañía casi desde que...? Yo entré a Sixbel, digamos, para abrir las operaciones. Para abrir las operaciones en el país. Entonces, en los últimos 8 años has sido testigo directo de cómo ha evolucionado los servicios, la competencia, ¿no es cierto?, las tecnologías en el sector de telecomunicaciones. ¿Cuál es tu balance, justamente desde la perspectiva de Sixbel, sobre el nivel de desarrollo de los servicios móviles, por ejemplo? Ya vemos una dinámica distinta como ocurría hace unos 8 años, donde todavía la penetración crecía y crecía. Ahora hablamos mucho de portabilidad, hablamos mucho de campañas de atracción de clientes de otros operadores, promociones comerciales, ¿no? Incluso también lo que tú mencionabas, campañas de fidelización, etcétera. ¿Cómo sientes que ha evolucionado? ¿Cuál es el termómetro que ustedes tienen sobre los servicios móviles? Bueno, lo que nosotros, básicamente lo que es el sector, digamos, el negocio móvil, digamos, está súper dinámico, se ha comoditizado bastante esa industria. Y hay una energía gigantesca de los operadores por mantener a sus clientes satisfechos y poder también portar la mayor cantidad de clientes de la competencia. ¿Se ha comoditizado? ¿Te refieres a que la diferenciación se ha reducido muchísimo? O sea, entonces tienes que empezar a diferenciarte por el servicio que das, ¿no? Y cómo mantienes mejor a tus clientes. Entonces hoy en día hay un esfuerzo muy grande de las operadoras. Han mejorado y han evolucionado muchísimo en poder mejorar su nivel de atención, y utilizando las herramientas tecnológicas que hoy día se dan, ¿no? Que ya inclusive se están empezando a utilizar la inteligencia artificial para poder automatizar mejor las interacciones, ¿no? Vamos a regresar a eso en un momento porque es definitivamente una tendencia que no podemos pasar por alto. Mira, has mencionado un punto sumamente relevante porque las cuotas de mercado en móviles en Perú están casi como de libro de economía, porque tienes 4 operadores, la participación, digamos, equitativa sería 25%, ¿no es cierto? Divide 100 entre 4, y lo que tú tienes en general es 30, 28, 22, 20. Es decir, una intensidad competitiva sumamente alta, mucho mayor a lo que era hace 5 o 8 años, y además mayor que lo que ocurre en cualquier otro mercado en los países vecinos. Entonces eso se traduce en lo que tú dices, ¿no? Es decir, una actividad muy intensa a la retención primero y a la atracción también. Así es. Y son áreas diferenciadas en las operadoras, y que cada uno tiene sus objetivos y sus desafíos, ¿no? Y están logrando los operadores adoptar esa cultura necesaria porque, por un lado, ustedes proveen la tecnología, pero como bien sabemos, la transformación digital no solamente es tecnológica, es también cultural. Entonces los operadores están adoptando la transformación de sus procesos, de su forma de pensar, de su forma de abordar las situaciones, como para que sacarle el jugo, por decirle así, a las tecnologías que ustedes entregan. O sea, yo creo que son bastante conscientes de esa tendencia que tiene que haber, que es un poco lo que nosotros mencionamos, la gestión del cambio, ¿no? En la medida que la tecnología va evolucionando, se va yendo inclusive digamos, los grandes vendors de esta tecnología, que están en el cuadrante mágico de Gartner, ya todas están, por ejemplo, son soluciones que están en la nube. Y al estar en la nube son soluciones que han sido desarrolladas en función de una experiencia global. Entonces, obliga a todos los clientes a tener que adecuar sus procesos para poder adaptarse a una tendencia global, a las prácticas globales. ¿No?
Eso de alguna manera es un proceso natural que pasa en cualquier empresa, no solo en las telcos, en cualquier empresa cuando tienes que hacer un cambio de las rutinas, de los procesos para poder adaptarte a algo que no se adapta perfectamente a las cosas de cómo lo hacías ¿Cómo lo siempre, venías ¿no? haciendo? Entonces, ahí es un trabajo que hay que hacer y que obviamente tiene que estar acompañado por los líderes de las empresas, ¿no? Al momento de ejecutarlo. Pero yo creo que sí son conscientes, lo están haciendo. Hay un imperativo del mercado para que eso ocurra. Ay, Un perdón. imperativo del mercado para que eso ocurra, ¿no? No, definitivamente. Hoy día, si quieres trabajar con plataformas de clase mundial, te tienes que ir a la nube. Ya no se están produciendo las plataformas on-premise o digamos que personalizables para ser instaladas en las oficinas de cada uno de los clientes. Existen todavía, pero ya no son las líderes del mercado global, ¿no? Claro que sí. Hemos conversado sobre servicios móviles, servicios de Internet fijo residencial, que en los últimos años ha creado un impulso bastante importante. Por ejemplo, el año pasado, 2024, las conexiones de fibra óptica al hogar han crecido 50%. Ujú. Respecto al año anterior, un orden de magnitud bastante importante. Cada vez más hogares tienen Así es. fibra óptica y ya 3/4 partes, 3 de cada 4 conexiones de Internet fijo al hogar son con fibra óptica. Ujú. ¿Tú sientes eso por la experiencia de Sixbel, que también se manifiesta esta Absolutamente. dinámica de que los operadores dedican más energías y recursos a la retención de clientes? Absolutamente. Y hay una explosión en la oferta y en la demanda de servicios, digamos, fijos, ya sean residenciales o corporativos, ¿no? En la cual se pide cada vez más capacidades, con más velocidades, y hoy día hay más vendors. Hay vendors que inclusive no son que han salido a competir en el mercado y digamos digamos con buenos productos también y que también están empezando a crecer digamos, exponencialmente en cantidad de clientes y que también están requiriendo de las herramientas tecnológicas para poder atender a esos clientes, ¿no? Esto quiere decir que, digamos, la atención al cliente es uno de los macroprocesos en los negocios que está haciendo mucho más receptivo a las nuevas tecnologías. Absolutamente. Y eso no se ve solamente en la industria de telecomunicaciones, se Es- ve transversalmente en todas, en las cuales, digamos, las empresas líderes de cada industria definitivamente ya tienen una plataforma de atención de clase mundial y están utilizando varios canales de atención bajo un esquema de estrategia omnicanal, ¿no? Casi no hay manera de que sea, No te puedes, de que no yo sea creo que así. no te puedes escapar de eso y bueno, y yo me imagino que con las soluciones en la nube que van viendo cada vez va a ser más accesible irlo, digamos, teniendo acceso es más accesible tener, digamos, estas plataformas ya hasta clientes que puedan tener menor cantidad de clientes, ¿no? Claro que sí. Has mencionado una cantidad de verticales a las cuales ustedes se orientan. Telecom y algunos otros servicios públicos, pero en particular, según la evidencia sugiere, Telecom tiene una característica que lo diferencia del resto, que es el nivel de regulación que enfrenta. Regulación de usuarios se le suele llamar a esto, ¿no? Es decir, esta regulación se encarga de establecer un marco de referencia para la relación entre los operadores y los usuarios. Esta regulación nace en un momento en el que habían muy pocos operadores y muchísimos usuarios y por lo tanto la intervención regulatoria era fundamental. Los tiempos han cambiado y existe un tema de agenda pública, es cómo debe la regulación adecuarse a un entorno altamente competitivo como el que enfrentamos hoy, donde además las tecnologías avanzan rápido, avanzan mucho más rápido que lo que la regulación puede avanzar. Sin embargo, pues en la medida que ustedes están vinculados a la atención al cliente, ¿de qué forma toca la regulación de usuarios, si lo sientes así a través de los clientes de ustedes, los operadores, que puede influir en la forma en que ustedes entregan el servicio a Uh-huh. estos operadores? Bueno, definitivamente las plataformas, en el ámbito de las telecomunicaciones, la regulación funciona a nivel global y por tanto las plataformas de World Class, llamémoslas así, ya tienen conceptualizados dentro digamos, de sus funcionalidades nativas, todo lo que se necesita para que una telco pueda cumplir con las regulaciones a nivel global. Lo que yo he observado por lo menos
en Perú, no sé si en otros países será similar. Yo me imagino que en Latinoamérica debe ser algo parecido, pero en el caso peruano veo un esfuerzo gigantesco de las empresas de telecomunicaciones por cumplir con las exigencias de los reguladores, en la cual sí nos involucra tener que personalizar muchas de las cosas y desarrollar cosas anexas a la plataforma, digamos, nativa, para que las telcos puedan cumplir con la regulación, ya La sea reportería, o sea, sobre, por ejemplo, el tema de reportería. El tema de reportería es un tema bastante minucioso, ¿no? Por así decirlo. Y veo mucho esfuerzo y que las empresas, las telcos, invierten muchos recursos, no solamente en tecnología, sino también en recursos humanos para poder cumplir con la regulación, ¿no? Muy interesante conocer la perspectiva de ustedes como Sixbell, porque mucho se comenta sobre eso en el sector, ¿no? De que ya con un nivel de competencia como el que tenemos, ¿qué tanto sentido tiene un nivel de regulación como el que los operadores se enfrentan? Muy bien, has mencionado en varios momentos de la conversación, como para ya ir redondeando toda esta charla, sobre las nuevas tecnologías, en particular la inteligencia artificial. ¿Cuáles son esas tendencias que ya, no diré que se nos vienen, sino ya empezamos a sentir desde ahora y que influyen en la propuesta de valor de un integrador como ustedes? Mira, nosotros, bueno, todas las empresas han tenido un activo gigantesco y que lo han tenido siempre, y que hoy día la tecnología nos permite explotarlo. Y eso es lo que nosotros llamamos la voz del cliente. Cada llamada que tú tienes que se graban es es una información deliciosa para poder procesarla y poder sacar conclusiones que te puedan llevar a hacer mejoras en tus productos, en tus procesos, de tal manera de mejorar la experiencia de tus clientes. Ahora, llevando esto al mundo digital, cada interacción que tú tienes por WhatsApp con tu cliente, con cada emoticón que te puedan mandar, llámese como se llame, como hacia lo positivo o hacia lo negativo, es información deliciosa que tú tienes y que de alguna manera la tenías ahí y tenías algunas personas haciendo escuchas o haciendo, pero ¿qué podías poder sacar como conclusiones si solamente tenías una cantidad mínima, menos del 1% de las interacciones o de las llamadas, podías tú poder escucharlas o poder leerlas, ¿no? Entonces hoy en día con lo que es las herramientas de analítica que hay mezcladas con las herramientas de automatización, nosotros podemos armar estrategias tanto para poder contener las atenciones de los clientes, llamándose, por ejemplo, construyendo lo que se llaman los bots, de tal manera que sea un robot que sea el que te conteste la llamada o el que te interactúes con WhatsApp, y que ese bot, a través de la información que se va dando, vaya aprendiendo con inteligencia artificial generativa a mejorar las respuestas que puedan dar al cliente. Ahora, obviamente, como cualquier humano, con mayor razón si es un robot, todas esas interacciones tú tienes que vigilarlas. Y no puedes vigilarlas a través de alguien que esté escuchando. Porque esa persona que esté escuchando empieza el lunes a escuchar llamadas y al final del día del lunes ya está cansado, imagínate cómo termina el viernes. Entonces, su nivel de análisis, de poder clasificar o evaluar una llamada el lunes a las 9 de la mañana es completamente diferente al viernes al final del día. Entonces, tú necesitas tener, digamos, ecualizar y balancear toda esos análisis para que tú puedas sacar una información, unas conclusiones completamente neutras y válidas para poder tomar decisiones. Entonces, hoy en día con estas herramientas tú puedes, si tú quieres, poder tener el 100% de tus llamadas transcritas y evaluadas, pero digamos que lo mejor, no necesariamente tienes que hacerlo con el 100%, pero con una muestra significativa lo puedes hacer. Entonces, por un lado tienes lo que es implementar herramientas de contención a través de bots con inteligencia artificial, y por otro lado tienes todas las herramientas de analítica que te permiten analizar
que no solamente que todas las interacciones que tienen tus robots o tus agentes humanos sean, digamos, fructíferas y que cumplan con los objetivos que tú te estás trazando, ¿no? Y siempre ver cómo armar un motor de mejora continua. Entonces, hoy en día no solamente se trata de armar un contact center y atender, se trata también de contener, utilizando la automatización y la inteligencia artificial, y por otro lado, analizar todo lo que está sucediendo en el ecosistema para poder tener, digamos, una operación de excelencia, ¿no? En general, para ponerlo en un lenguaje quizás no tan tecnológico, se trata de sistematizar el volumen inmenso de información con el que cuentas, con el que genera la atención cliente a través de los diversos canales. Gracias. Y una vez que sistematices toda esa información, el operador o la plataforma, digamos, puede aprender de la casuística y así cada vez ofrecer una mejor atención, una mejor respuesta al cliente. ¿Esa es la idea? Es la idea, pero tienes que apoyarte en la tecnología. Porque tú puedes tener una cantidad de información que te va a llegar, cantidades inmensas de información que te llegan todos los días. Y si tú no tienes una metodología y una plataforma tecnológica que te ayude a procesar esa información del día, sacar conclusiones, tomar decisiones y después retroalimentar si la decisión que tomaste era la correcta, cumplió con el objetivo, y eso es diario. Entonces, si tú no tienes, y eso es hacerlo manualmente, es imposible. Lo tienes que hacer con tecnología. Entonces, y ahí es donde está el valor nuestro, ¿no? De Sixbell, de cómo ayudar a montar digamos, ese ecosistema para que tú puedas cumplir con todas esas verticales de atención, de contacto, de automatización y de análisis, y que puedas tener un motor de mejora continua orientado a mejorar siempre la experiencia de tus clientes, ¿no? De todo lo que tú has mencionado, que está muy claro cuál es la ruta, ¿no? Cómo las tecnologías son habilitadores de una mejor atención al cliente. ¿Cuánto es lo que se ha ido avanzando hasta ahora? Es decir, sientes que ya, y regreso un poco a la pregunta de hace un momento, ¿no? Los operadores telecom están sintiendo, para empezar, toda esa necesidad y en ese sentido las están adoptando y finalmente les está resultando. ¿Cómo sientes el balance en telecom? Sí, en general sí, en general sí. O sea, están utilizando, está resultando, pero es toda una evolución. Y esto, obviamente, toda la parte de automatización con inteligencia artificial es algo relativamente nuevo, ¿no? Pero ya está pasando de la exploración a la ejecución. Entonces ya, y lo bueno dentro de todo es que siendo Latinoamérica siempre es una región que normalmente adopta lo que pasa en los países más desarrollados. Entonces, Sí, existe la experiencia con las buenas prácticas y los casos de éxito que ya vienen siendo usados digamos, en Europa, en Estados Unidos. Entonces, digamos que no hay que inventar la pólvora, pero hay que acondicionar y tienes que hacer consciente que tiene que haber una gestión de cambio y de adopción eso es de fundamental, tus ¿no? procesos para poder cumplir con estos objetivos, ¿no? Sí, sí, sí. Y simplemente la del estribo, Carlos, en el Congreso de la República existe una iniciativa legislativa para que sea obligatorio para los operadores de telecomunicaciones que exista un contacto humano al otro lado de la atención al cliente del operador, ¿no? Es decir, limitar, así lo entendemos, ¿no? El uso de las tecnologías que debieran beneficiarlo. ¿Qué te parece ese tipo de cosas? Mira, yo creo que es retroceder. O sea, yo entiendo un poco quizás cuál es el espíritu de una De una idea de iniciativa ese tipo. como esa, pero lo que hay que tomar en cuenta es que siempre hay un humano detrás de todo esto. O sea, tú no puedes dejar que los bots terminen, digamos, dirigiendo El el mundo. mundo, ¿no? O sea, si eso pasa, imagínate, ya tenemos en la época de Terminator. Pero Así es. lo que hay que considerar es que siempre tiene que haber un humano monitoreando que las cosas que se hagan sean las correctas y en base a los valores y principios
que digamos que los consumidores se merecen, ¿no? Muy bien, muy bien. Eso sería, Carlos, muy valioso toda la mirada que nos comentas, ¿no? Desde la perspectiva de una empresa dedicada al apalancarse en las tecnologías para que los operadores puedan tener una atención al cliente, digamos, cada vez mejor. No sé si hay algo final que quisieras comentar sobre estas tendencias o algo así. No, yo creo que ya lo hemos desarrollado en el transcurso de la entrevista, pero ha sido también bastante nutritiva esta conversación. Muchas gracias, Carlos. Un placer. Sí, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos, como siempre, el próximo lunes en un nuevo episodio de CEO Telecom. Hasta entonces.